What's your problem? Sitting around looking all sad and shit. It's almost all right in here today. Don't you two have a stray dog to catch? I don't know, Gene. Is your wife missing? Excuse me? Dang it! What are you doing? Now I have to start my voodoo ritual all over again. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aguarto y sean bienvenidos una vez más a este canal. Para los que apenas están llegando, recuerden que tenemos una serie de videos de dominicanos destacados en el extranjero. Ya tenemos más de 30 videos por ahí. Vayan, véanlos porque se van a sorprender con más de uno. Les dejo el último por aquí arriba. El día de hoy vamos a hablar de un productor ejecutivo, escritor y director estadounidense de origen dominicano. Fue conocido por sus papeles secundarios en Life, The Return of the Living Dead, Scooby-Doo y Tour of Duty. Y el día de hoy les quiero hablar de Miguel A. Núñez Jr. Actualmente convertido en un reconocido actor, su debut ante las cámaras data del año 1984, cuando participó en un episodio de la serie Our Man y en la comedia Joy of Sex. A partir de entonces desarrolló una próspera carrera tanto en el cine como en la televisión. También ha sido elegido para la película conocida como In the Return of the Living Dead. Fue uno de sus primeros papeles importantes en la pantalla al apoyar el papel de Spider, y su primer papel protagónico fue en la serie Tour of the Duty de CBS con Marcus Taylor, donde fue miembro principal del elenco durante 3 temporadas del programa. Nacido en una familia de 9 hijos en Nueva York, Núñez se mudó con su familia a Carolina del Norte, donde creció y completó sus estudios de secundaria. Después de la secundaria se mudó a Los Ángeles con el sueño de convertirse en actor. Su experiencia en Los Ángeles no fue tan buena como esperaba. Durante los primeros 5 años no pudo conseguir un solo trabajo como actor de televisión o cine y se vio obligado a ganar dinero de otra manera. Miguel A. Núñez Jr. decía que iba a ser actor desde que él sabía hablar. Su mamá le dijo que cuando tenía 3 o 4 años le dio una nalgada y él le contestó: "Cuando me convierta en una estrella de cine no te voy a comprar nada". Actuar es todo lo que siempre quiso hacer desde que nació. Absolutamente 100% sin duda lo sabía desde los 3 o 4 años que iba a estar donde está hoy. Miguel comenta que creció en un pequeño pueblo de Carolina del Norte y le decía a cualquiera que lo escuchaba que iba a Hollywood para estar en televisión y películas. Todos le decían que estaba loco, pero él no tenía ninguna duda al respecto. Todo el mundo le dijo que era solo un hombrecito negro que vivía en Carolina del Norte, alto, delgado y negro, así que era imposible. Le dijeron que había miles de actores en el mundo con agentes, gerentes, universidades y escuelas de actuación. ¿Cómo fue posible que él en medio de la nada pudiera hacerlo? A pesar de todo eso, siguió diciéndole a todo el mundo: "No sé cómo va a pasar, solo sé que va a pasar, te lo prometo". Dijo eso todos los días de su vida. Desde el primer grado hasta el 12º grado, su apodo fue Hollywood Nude, que era la abreviatura de Núñez. Tan pronto como se graduó, hizo 3 sándwiches de mortadela, escribió una nota y se escapó de casa a Hollywood. Se graduó y 4 meses después estaba en ese autobús. No tenía dinero, ni parientes, ni nada. Ni una sola vez pensó en qué iba a hacer cuando llegara allá, aparte de saber que se convertiría en una estrella. Había escuchado que tenía que darse la vuelta por el centro de Los Ángeles, lo cual es la peor parte de la ciudad. Comía de la basura, dormía detrás de las estaciones de autobuses, se despertaba con piojos y tenía que ir a la misión a que lo rociaran y pasaba semanas sin comer. A pesar de todo eso, estaba 100% seguro de que iba a hacer lo que se propuso. Solía vender su plasma sanguíneo para comer. Recibía $7 y si lo hacía 2 veces en la misma semana obtendría 14. Además, durmió en salas de cines, lo atacaba gente y le sacaban cuchillos. Incluso pasando por todo eso en la calle de Los Ángeles, no tuvo ninguna duda de que iba a tener éxito. Un día estaba en un autobús y un tipo estaba haciendo sus líneas y estudiando. Él estaba preguntándose que qué estaba haciendo y le contestó la persona que era actor, que iba a una audición. Y él le contestó: "Quiero ser actor, por eso vine aquí". Dijo que se estaba preparando para una audición y le preguntó por los papeles que llevaba en la mano. Él contestó que era su currículum. "Tómalo, necesitas uno y una foto en la cabeza para comenzar". Cuando se bajó, vi que había toda esa gente en el parque con cámaras. Fue a una fotocopiadora, blanqueó su nombre y puso su nombre en el currículum. Caminó de regreso al parque y se puso en la fila. Adivinen qué. Terminó obteniendo el liderazgo de ese comercial.
Le dije al tipo que no tenía agente, así que me llevó a una agencia y su agente me contrató. Él le dijo que podía tener todo ese dinero y más, pero él ni siquiera sabía cuánto era en ese momento. Todavía estaba sin hogar, pero era mucho. Fue entonces cuando lo fichó. Creo que las siguientes 50 audiciones a las que me envió obtuve 47 de ellas. Eso fue en 1980. Miguel A. Núñez Jr. comenta que los mayores desafíos que enfrentó fueron él mismo. Cuando estaba en la cima lo estaba haciendo, pero comencé a festejar demasiado. Creo que el mayor desafío al que se enfrentará cualquier actor es él mismo y su propia disciplina. No importa cuánto dinero ganes en este negocio, sino cuánto ahorres. Hay miles de ejemplos de actores que ganaron millones y millones de dólares, pero terminaron en la quiebra. A principios de los años 80 comenzó a recibir mordiscos de la industria, consiguiendo papeles invitados en series como Our Man, The Twilight Zone, Amen, así como pequeños papeles en películas como Joy of Sex de 1984, Friday the 13th, A New Beginning en 1985, El regreso de los muertos vivientes en el año 95. Aunque Núñez continuó interpretando personajes de fondo anónimos como el hombre de la nariz rota en Harlem Nights en 1989 y el miembro del Escuadrón número 4 en Arma Letal 3 en 1992. Sin embargo, a mediados de los 90 comenzó a interpretar personajes secundarios como DJ en Street Fighter y Bugs en Hard Vice, ambos en 1994. Núñez finalmente consiguió ser el centro de atención a finales de los 90, comenzando con un papel coprotagonista en la serie de televisión The Faculty, interpretando a Louis Jackson, y un papel importante en el largometraje For Richer or Poorer de 1997. También hizo papeles memorables en Why Do Fools Fall in Love en 1998 y Life en 1999 interpretando a Biscuit. En el 2002, Núñez fue elegido para el papel principal de la comedia de baloncesto You Want a Man, interpretando a Jamal, quien es expulsado de su liga, decide vestirse de mujer y jugar en la liga femenina. Núñez, que aún vive en Los Ángeles, ayuda a las personas sin hogar en Union Rescue Mission a través de su programa Sparks of Hope. En la pantalla grande, sus créditos incluyen dramas como Viernes 13 Parte 5, thrillers como Los Centinelas, Arma Letal 3 con Mel Gibson y Danny Glover, Haitian Nights y Trap, comedias como Noches de Harlem protagonizada por Eddie Murphy, Puerta con Puerta, El Profesor Chiflado 2, La Familia Clump, en la que trabajó junto a Eddie Murphy y Janet Jackson, Scooby-Doo y You Want a Man, Kick It All School, Atrapado en un Pirado y Hollywood and Wine, y la cinta de acción Street Fighter, La Última Batalla, en la que trabajó junto a Raúl Juliá y Jean-Claude Van Damme. En la televisión es recordado por sus participaciones regulares en series como Nam, Primer Pelotón, en la que interpretó a Marcus Taylor entre 1987 y 1990. Fue jamming en Rhythm and Blues entre 1992 y 1993. Chandler Trap en My Wildest Dream durante 1995. Entre 1996 y el 1998 protagonizó la serie Sparks en el papel de Maxie Sparks. Durante el 2003 dio la vida al detective Sam Sullivan en Tarzán. Entre el 2005 y el 2006 se le pudo ver en la película Sash de Joey, spin-off de la exitosa Friends, protagonizada por Matt LeBlanc. Otras de sus créditos televisivos incluyen participaciones como invitado en los programas Hanging with Mr. Cooper, Martin, The, Living Single, Babylon 5, The Parkers, Boomtown, My Wife and Kids y Blue Mountain State, entre otros. Y se lo vio también en telefilmes como The Faculty, Weird World y Black Mind. A pesar de que hay muy poca información sobre los padres de Miguel A. Núñez Jr., se sabe que era hijo de una madre afroamericana y de un padre dominicano, pero lo que sí sabemos es que estuvo al cuidado de sus abuelos, sin saber los motivos exactos por los cuales ustedes saben. Miguel A. Núñez Jr. también apareció en una escena de bar en Lethal Weapon que fue descartada de la película. Esta escena se puede encontrar en el material adicional del disco de montaje del director de Arma Letal 4. Más tarde, obtuvo una pequeña parte acreditada como Miguel Núñez en Arma Letal 3 y tenía una línea: balas perforadoras de armadura.
¿Eras tú de los que conocías el trabajo y legado de este actor de origen dominicano? Fácilmente, de todos los actores que he traído, de todos los dominicanos destacados en el extranjero, definitivamente creo que este es el que yo menos conocía en lo particular. Ustedes díganme en los comentarios si ya sabían que era de origen dominicano. Recuerden que la forma más sencilla, barata y práctica de ayudar que el canal crezca es justamente esa, compartiendo los videos y dándole like. Así que recuerda compartirlo, darle like si te gustó y sin más, nos vemos en la próxima.